os voy a hablar de la estimación de postura corporal en deporte. Soy Bassam Hanna y mi profesor es Emilio Olivas. ¿Vale? Voy a hablar de qué es la estimación de pose con el Deep Learning, ejemplos de la estimación del pose, cómo funciona detectando en un alto nivel, algunos ejemplos y a dónde queremos llegar. Eh, vale, ¿qué es la estimación de pose? Pues en pocas palabras, la estimación de pose humana lo utilizamos para estimar la posición o la ubicación de cada punto clave del cuerpo humano de cada persona que trabajamos con él, a partir de algunas imágenes o vídeos que tenemos. Esto siendo en lo que utilizamos hoy en día siendo de investigador, ¿vale? Pero también tenemos el otro método, que es el método tradicional, en la estimación de pose, que yo siempre pongo el mismo ejemplo, un paciente de un fisioterapeuta, por ejemplo, es cuando dice el paciente, pues a mí, por ejemplo, me duele mi rodilla, pues le pregunto qué parte de la rodilla, si arriba o abajo, o en medio o a derecha. Entonces ahí ya es lo que estamos trabajando, o ya viene, que es el pose. A partir del punto clave que buscamos nosotros, podemos sacar ya datos y podemos analizar lo que queremos llegar, a qué postura viene bien a cada paciente. ¿Vale? O si no, si no tenemos a paciente frente a nosotros, pues como siempre, a partir de un vídeo o imagen que tenemos. El POSE con el Deep Learning, pues como sabéis todos que la inteligencia artificial es muy grande, tiene muchas capacidades para adaptar a cada problema que nos viene y para resolver problemas que nos enfrentan, ¿vale? A partir de algunos datos que ya tenemos o a partir de unos algoritmos que tenemos que crearlos nosotros. En nuestro caso, nos toca ahora mismo trabajar con algunos algoritmos que ya existen, que le llamamos nosotros los pre-entradas, o sea, en pre-entreados, perdón, con unos algoritmos que tenemos que hacer nosotros cogiendo ideas de lo que había antes. Claro, para hacer un algoritmo nuevo, pues necesitamos tiempo, energía, buen hardware y muchos datos que hoy día no lo tenemos. Entonces, ahora mismo estamos trabajando con lo que son algoritmos pre-entrenados que nos pueden ayudar por lo menos ahora al principio. ¿Por qué hemos ido a los algoritmos pre-entrenados? Pues porque son herramientas que están hechas de unos jugadores de la inteligencia artificial muy grandes, tienen mucho poder, son similares a lo que nos vamos a crear, pero el nuestro va a ser más específico a lo que estamos buscando o al problema que estamos enfrentando, y también son gratuitos, son simples de utilizar y son fáciles, o sea que no nos van a crear problemas. Tenemos algunos como el GTP3, como el NET o el BERT. También algunos ejemplos que podemos utilizar en la estimación de pose, pues yo he puesto solamente los cuatro más importantes de mi punto de vista, claro. Primero es en el ámbito deportivo, que es muy útil para detectar el movimiento del deportista que tenemos frente a nosotros, ¿vale? Es decir, por ejemplo, de posición de cada deportista que tenemos frente a nosotros, podemos saber que si mueve su mano un poco más para arriba, puede caerse, por ejemplo, el del tenis, os digo que puede caer en este punto. Si lo baja un pelín menos, pues puede caer la bola en otro sitio, que nos ayuda a saber dónde, más o menos, la estimación de su mano, a partir de su mano, dónde, por ejemplo, puede caer cada bola.
por decir ese ejemplo. O sea que hay muchos más ejemplos. Aquí también lo que te he puesto es el pedaleo en el ciclismo. O sea, si la rodilla la tenemos un poco más arriba, pues, por decirlo, pues te vas a acelerar más rápido. Si lo tienes más abajo, pues te viene más abajo. También el segundo ámbito es sanitario. Pues a partir de la estimación de pose podemos estudiar distintos musculares que tenemos nosotros, cuál es más eficiente. Y también nos puede ayudar a realizar unos ejercicios de fisioterapeuta a partir de los estudios que hacemos de cada muscular que tenemos. En el ámbito de seguridad, pues es un poco más distinto, pero podemos estudiar las reacciones de cada persona que tenemos frente a nosotros. Es decir, por ejemplo, yo he puesto aquí un ejemplo que en un estadio de fútbol, pues si vemos que un fan que está muy enfadado y, por decirlo, muy cabreado, pues según los estudios que vamos a aplicar con la cámara, podemos saber que este fan, pues a largas puede pelear con el frente o con el fan del otro equipo. Y el cuarto, el ámbito de entrenamiento, pues nos ayuda a crear o sea, a estudiar una posición correcta una posición corporal correcta de cada paciente. Podemos controlarle, por decirle, según las piernas como tiene, pues si lo mueve para arriba se va a mover para adelante mejor o si mueven para atrás, pues si lo mueve para atrás, pues va a ser más lento. No quiero decir de deporte, pero solamente a andar en forma general. También cómo funciona en alto nivel el post-stimulation o estimación de pose. Pues aquí he puesto un ejemplo pequeño. Está bien, pues, o sea, está bien explicado, quiero decir, en la primera, un test de imagen, teniendo nuestro algoritmo, pasándole según foto, eh, podemos saber, primero y lo más importante, algoritmo, claro, que haya una persona, no sea cualquier foto, siempre debe haber persona que si no, no va a funcionar el algoritmo o no tiene gracia. No tiene que ser solamente una persona, puede ser más de uno o dos o tres. A partir de pasarle foto, pues el algoritmo ya empieza a funcionar. Empieza a detectar o sea, el pose devuelve el pose de un mapa de color de cada cuerpo de cada persona que tenemos en el foto. Es decir, nos dice dónde hay probabilidad que estén en nuestros articulaciones en una imagen. Nos pone de cada articulación en puntito axis, como lo veis, en rojo, y de ahí ya podemos, que nos deja empezar ya con el pose. O sea, podemos empezar con el estudio del pose. Pero claro, el foto debe ser de buena calidad. Cuando es mejor la calidad, nos pinta la articulación de cada uno en color como rojo. Si está mal la calidad de foto, no va a salir y tampoco la confianza que nos va a dar. El algoritmo no es buena, o sea, nos baja mucho según la calidad de cada foto. También aquí no sé si ves, en los puntitos de la primera imagen es como recogida de la segunda, es pues en cada número que hay pues nos sale a nosotros, por ejemplo, ojo derecha, ojo izquierda, pierna derecha, pierna izquierda. Esto a partir del algoritmo del pose que tenemos. Y también en la tercera foto es un tenista, según el pose que hemos estudiado, pues nos han dado la velocidad y sí, también es un vídeo que lo hemos tratado nosotros, soy yo aquí el actor,
y nada más. En el resultado nos sale como tengo que andar mejor y si levanto mi pierna derecha, por decirlo, puedo alcanzar más velocidad. Al final, nuestro objetivo es sacarnos nuestro algoritmo a partir de los algoritmos que hay, pero más específico a lo que estamos buscando nosotros, a lo que es enfocado más a la parte de fisio, y cambiar ese algoritmo o poner ese algoritmo a una aplicación de móvil y luego ya subirlo a donde sea, al Apple Store o al Android, y para que lo podamos utilizar nosotros a partir de cualquier cámara que tenemos nosotros en cualquier dispositivo de móvil. Es decir, con la cámara que tenemos nosotros podemos coger una foto y ya nos detecta los puntitos que habéis visto antes y nos da resultados que, por ejemplo, la rodilla que tenemos, pues un poco está mal de posición. El mano derecha que debe estar un poco más arriba, por decir unos ejemplos. Y que sea una manera muy fácil y muy sencilla de utilizar para todos. Y ya está. Gracias. Muy bien, gracias. Bien. ¿Tenéis alguna pregunta? No sé si se ha ido muy intensivo. ¿Alguien quiere preguntar algo, alguna cuestión? Sí. Okay. A ver. Yo tenía una duda. A ver, Cosas. ¿esto lo estáis trabajando con fisioterapeutas o con otros perfiles para desarrollar todo lo que estáis haciendo? Sí, perdón, se me olvidó decir. Estamos trabajando con 2 profes. Poco. Tengo su correo. O sea, hemos ido 3 veces al departamento a la facultad de fisio, y con otro profe también, se llama Yasser. Y ellos nos están pasando los datos de los alumnos, o sea, la mayoría de pruebas que están haciendo con los alumnos que tienen. Y cada vez que vamos avanzando, nos mandan y van diciendo, oye, pues bien, oye, pues esto no va a servir. ¿Y con entrenadores de algún ámbito deportivo también? ¿O veis que esto va a ser interesante para ellos? Y la verdad, no te puedo decir que sí o no, porque no hemos ido a ese punto. Me imagino que será, si hay alguien más deportista y si es entrenador que sabe más no por nada, o sea, sabe más en el ámbito de deporte de los profes de fisio, pues parece mejor. Normalmente son los fisioterapeutas, ¿no? Sí. Los que serían usuarios, ¿no? Vale. Exacto, sí, y están más, o sea, un entrenador igual tiene uno o dos, pero un fisio, y siendo profes de la universidad, pues pueden pasar más datos y es lo que más nos interesa. Claro. Vale, muy bien, muchas gracias. Muy bien. Gracias a vosotros. Gracias. Pues, ¿alguien quiere preguntar algo más? Sí, yo tengo una pregunta, no sé si se me escucha. Te escuchamos Sí. perfectamente, Carlos. Vale, una duda, es que nosotros en la UGI estamos trabajando utilizando técnicas también de imagen para la interacción en videojuegos en cinta de correr, que por sí me ha hecho gracia cuando lo he visto, que me ha llamado la atención, y me ha surgido la duda de eso, ¿qué latencia estáis teniendo? Es decir, ¿que os da para hacerlo todo en real time, en tiempo real, toda la detección de las poses? Y no te he entendido, la verdad. Perdona, ¿puedo repetir la pregunta? Sí, que la duda que tengo es ¿qué frecuencia de muestreo tenéis? Quiero decir, ¿os da para detectar todas las poses en tiempo real? Pues la hora no. O sea, hasta ahora lo que tenemos solamente, no, o sea, debe ser algo de antes. O sea, quiero decir, un foto, un vídeo, pero en tiempo real no lo tenemos aún. Pero se puede hacer. O sea, se puede hacer porque sé que o sea, estamos en ello y sí que es verdad que se puede hacer.
Vale, gracias. Más que nada te lo decía porque nosotros lo estamos haciendo algo parecido, pero para Sí. interacción en videojuegos nos está costando la vida y cuando lo he visto digo a ver si puedo sacar algo A ver, de yo aquí. vi documentales algo que dicen que sí que lo puedes hacer en vivo, pero claro, primero prefiero asegurarnos que tenemos de algo ya que ya está hecho y luego ya ir a lo que es ya en directo, ¿sabes? Perfecto, gracias. De nada. Yo tengo una preguntilla. Entiendo que esto Sí, es sí. parte de tu trabajo de tesis y que aún no está Exacto. publicado porque estás trabajando en ello, pero si podías recomendar algún, o no sé si tu tutor de tesis, o podías recomendar algún artículo o alguien para que la gente que esté interesada algo de bibliografía o algo, no sé si Pues se te ocurre sí, alguna hora o... la verdad, tengo o sea, como 12, por decirte un número, más de 10 documentales y Vale. hablan del POSE, pero o sea, el más famoso, pues no hay nada, ninguno muy famoso porque lo último que estamos buscando fue, por decirte, o sea, por no exagerar, fue el 23 de septiembre. O sea, como es algo muy, muy nuevo, Muy pues novedoso. en serio. Pero os puedo pasar por aquí todos los archivos todos los documentales que tenemos ya preparados, o los subí justamente hace como 10 días al Drive con Sí, Emilio. qué bien. Y, Vale, y- o lo podemos poner en el YouTube en la descripción del esto de bibliografía vale, o algo así, y así la si gente quieres, también lo te puede lo ver. paso en el correo que tenemos del mismo Perfecto. del Unión. Ok, Muchas gracias. perfecto. No, gracias a ti.